¿Qué tal, jóvenes? Vamos a seguir con explicaciones sumamente importantes. Ustedes tuvieron la dicha de leer la ley del IVA y considero que habrán comprendido algo, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Sabemos que en nuestro curso de legislación fiscal nos enfocamos en qué? En leyes. Y como dice ahí, fiscal. O sea que nos enfocamos en lo que es el fisco, en lo que es impuestos, tributos, en todo referente a ello, ¿sí? Nuestra primera ley, ley del impuesto al valor agregado, ley del IVA, ¿verdad? Se nos hace muy fácil decir ley del IVA, así ya sé que es el IVA. Porcentaje, uno dice, sí, ya sé que es el 12%. Pero es necesario comprender lo que es la ley. No solamente saber que solo se aplicar 12% en compras, ventas y hasta, no. Va un poquito más allá, ¿verdad? Para eso tenemos este curso de legislación fiscal, del cual ya hemos hablado parte de ello, y que ahorita pues yo voy a hablar algunas cosas yo considero importantes, no voy a leer toda la ley porque de aquí a que terminemos, ¿verdad? Entonces, sino que voy a hablar partes fundamentales del mismo. Y ustedes, yo les suplico a cada uno que escriba todo lo que considere importante en base a la explicación que yo estoy dando. Me gusta a mí leer la parte introductoria de la ley que menciona acá. Dice algunos puntos que dentro de la política de racionalización y reordenamiento tributario, el gobierno de la República ha propuesto una nueva ley del impuesto al valor agregado. Hay un paréntesis acá. Muchas veces las leyes, como sabemos que lo crea el organismo legislativo, aparentemente diputados, ¿verdad? Utilizan un lenguaje a veces no tan acoplado a lo que nosotros manejamos. Entonces mi recomendación es que cuando ustedes se topen con alguna palabra, una frase que es no tan comprensible, ¿verdad? Pueden investigar. Tienen su diccionario, internet, Google, ¿verdad? Que pueden utilizar para poder investigar. Bien. Como lo dice aquí, sobre la política o dentro de la política de racionalización. ¿A qué nos referimos con la racionalización y reordenamiento tributario? Que las cosas no solamente se hacen por impulso. Veámoslo desde este punto de vista. Tal vez a alguien se nos ha mencionado debe de ser racional, ¿verdad? O no sea irracional. Ser racional es pensar antes de actuar, tomar decisiones en base a un pensamiento correcto. Eso es ser racional. Ser una persona irracional es simplemente decir algo que se nos ocurra y nada más. Ser irracional es actuar por impulso. Simplemente uno actúa y nada más. Eso es ser irracional. Entonces, como nos dice aquí, se trata de la manera de que la política sea racional, que busque un objetivo, que busque un propósito para poder crear las leyes. Y como dice ahí, un reordenamiento tributario. Esta nueva ley, obviamente existía una ley anterior, que es el impuesto al valor agregado, que ahorita pues tiene un cambio. No voy a estar explicando sobre cómo era la ley antes, porque es absurdo, no nos interesa. Nos interesa poder saber cómo es la ley ahorita. Por esa misma razón nos dice aquí, ha propuesto una nueva ley del impuesto al valor agregado que amplía el ámbito de aplicación del tributo, incorpora nuevos contribuyentes, elimina exenciones,
facilita a la administración tributaria el cumplimiento de sus atribuciones y les entrega nuevos y más eficientes elementos de control para permitirle al gobierno cumplir con sus objetivos de desarrollo económico y social. La ley trata la manera, o en este caso cuando se crea dicha ley, facilitar especialmente el percibir los diferentes recursos por medio de lo que es el IVA. ¿Sí? O sea, cuando menciono sobre percibir esos recursos, que la administración tributaria pueda recibir todo el impuesto necesario, que lamentablemente podríamos considerar, pues hay mucha evasión de impuesto, especialmente el IVA. ¿Sí? ¿En qué momento hay evasión? ¿En qué momento no se paga el IVA para el Estado? Cuando usted dice, no quiero factura. ¿Sí? Cuando usted en algún momento compra y dice, no quiero factura, en ese momento usted está permitiendo que ese IVA no vaya al Estado, no vaya al gobierno. Significa que el Estado y el gobierno, o más que todo el gobierno, deja de percibir ese ingreso y a la misma vez no haya recursos para poder cubrir diferentes necesidades del país. ¿Sí? No hago, como le dijera, énfasis al gobierno y demás, sino que simplemente que ese recurso de tributario es necesario para el país, es necesario para la población, ya que eso se convierte en una obra para el país, para ayudar a los diferentes sectores. ¿Sí? Entonces, por eso trata la manera acá de poder crear como que formas y estrategias para poder recibir lo que es el impuesto. Sigamos. Considerando que la ley del impuesto al valor agregado contenida en el decreto ley número 97-84 ha sido objeto de numerosas reformas que hacen difícil su comprensión y cumplimiento, así como la administración del impuesto, por lo que es necesario ordenar en un nuevo texto legal todas las disposiciones que normen el referido impuesto. Cuando una ley tiene muchas reformas, como que carece de validez, como que carece de peso, carece de claridad, carece de orden. Sí, es como que se nos dijera una cosa. Vean, por ejemplo, ¿verdad? Se nos dice, artículo 1, se dice tal y tal cosa, ¿verdad? Se aplica si es que, ¿cómo podemos considerar? Si es que cumple el artículo tal del decreto, no sé qué cosa, ahí empieza a hablar sobre otra cosa, ¿verdad? Es como que una ley no es suficiente, ¿verdad? Somos una ley no es suficiente para hablar de algo, sino que tiene que eh, enfocarse o tiene que uno ver otra ley, aunque sí se da esa situación de que no solamente una ley, ¿sí? Pero por lo menos una ley tiene que ser autosuficiente en un sentido. Obviamente puede enfocarse o puede tener una relación con otras leyes, pero no que todo el tiempo, que toda la ley en sí no pueda hablar algo claro. Entonces por eso acá cuando algo tiene muchas reformas, como que muchos cambios, carece de peso, como les decía hace un momento. Mejor que dijeron, deroguemos la ley, eliminemos esa ley y creemos uno nuevo. ¿Sí? Por tal razón se crea esta ley. Por tanto, dice acá, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, inciso A y C de la Constitución Política de la República de Guatemala, para los curiosos, busquen estos artículos. Yo sé que ustedes tienen su Constitución de la República, ¿sí? Entonces busquen en su Constitución estos artículos. Y solo como referencia nos da las atribuciones que tiene el Congreso de la República. Bien. Decreta lo siguiente: ley del impuesto al valor agregado.
Y el título 1, normas generales, capítulo 1 de la materia del impuesto. Artículo 1. Algunos, pues, a alguno le correspondió hacer esta exposición sobre qué trataba y demás. ¿Qué es lo que dice aquí? De la materia del impuesto. Se establece un impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos grabados por las normas de la presente ley. ¿A qué se refiere con eso? Que obviamente la ley determina cuáles son los actos y contratos en el que se va a aplicar esta ley. Porque no es en todo, sino que hay específicamente actos en el que se generan y que se va a aplicar la ley del IVA. ¿Sí? Por eso menciona ahí los actos y contratos grabados. Cuando se menciona sobre un acto o contrato grabado, más que todo que cuando eh, está afecto a poder aplicar algo. ¿Sí? Como dije hace un momento, usamos algo que se va a generar y que la ley se aplica en ese acto. A eso me refiero. ¿Sí? Cuando dice un acto y contrato grabado. Cuya administración, esto ustedes pueden subrayarlo ahí en su ley. Ustedes pues ahí tienen su ley, excelente. Cuya administración, control, recaudación y fiscalización corresponde a la Dirección General de Rentas Internas. Cuando decimos la Dirección General de Rentas Internas, es un departamento, una división, un departamento, podríamos decir, de la administración tributaria. ¿Sí? No es eso de que uno dice, ni idea sé yo quién es la Dirección General de Rentas Internas. No, simplemente es parte de la administración tributaria, ¿de acuerdo? Que obviamente pues se enfoca en todo lo referente a lo que es el tributo, ¿de acuerdo? En todo lo que es al impuesto, ¿sí? Sabemos que en la administración tributaria, o sea, la SAT, se realizan diferentes gestiones y pues parte de ello con referencia a lo que es el impuesto, se aboca uno a la Dirección General de Rentas Internas, ¿sí? Bien. El numeral 2 dice definiciones. Obviamente aquí nos da definiciones de lo que son las ventas, los servicios. Yo no voy a leer qué son las ventas, qué es un servicio, pues que por lógica ya se sabe, ¿verdad? Entonces es lo que debemos de considerar. Lo que sí me interesa simplemente es esta parte cuando dice todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso. ¿Sí? Espero que alguno haya buscado a qué se refiere cuando dice oneroso. Lo oneroso simplemente es por ¿cómo podemos considerar? Cuando alguien investiga, a veces depende del contexto en el que se está hablando, ¿sí? En eso mejor me enfoco. Depende del contexto en el que se esté hablando, es ahí cuando se utiliza la palabra onerosa. Aquí como nos estamos enfocando en un sentido económico, ¿sí? Porque ese es el enfoque acá, no podemos decir que se genera impuestos sobre algo que se está dando gratis, ¿verdad? O sea, es ilógico, siempre va a tener, como dice ahí, a título oneroso, o sea que cuando tiene un costo, un valor, ¿sí? Cuando le damos un valor a algo, eso es a título oneroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica un valor al bien, ¿de acuerdo? Entonces acá, cuando se menciona esa parte de lo oneroso, nos vamos a enfocar a un valor, ¿sí? Cuando se trata de ventas, prestación de servicio, por importación, dice aquí exportación de bienes. 5 por nacionalización, ¿verdad? Cuando se habla sobre nacionalización es cuando un producto lo queremos, ¿cómo podemos considerarlo? Lo queremos convertir en nacional, ¿verdad? Hacemos nacionalizar el producto que se ha importado, ¿sí? Podemos considerar como el ejemplo de lo que veíamos del prorrateo de facturas. Yo considero que se recuerda, ¿verdad? Habíamos importado producto, materia prima y ya estaba en la aduana, así que para poder nacionalizarlo había que pagar derechos arancelarios, ¿sí? O derechos aduanales, como se le conoce. Eso es
la nacionalización, o sea, convertirlo parte del recurso guatemalteco. Por contribuyentes, sí, o sea, acá nos da un concepto de cada uno de las, o más que todo de cada uno de los términos que dice acá, ¿verdad? Y más adelante, de qué es lo que va a hablar la ley, ¿verdad? A qué se refiere cuando dice por contribuyente y demás. Entonces, esta parte del contribuyente sí me interesa de poder mencionarlo, ¿verdad? Porque como les digo, todo lo demás es importante y hay algunas cosas que es necesario darle un poquito más de énfasis. Entonces dice aquí, por contribuyente dice toda persona individual o jurídica, incluyendo el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, la copropietarias, sociedades irregulares, sociedades de hecho y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica, que realizan en el territorio nacional en forma, vean lo siguiente, en forma habitual o periódica actos grabados de conformidad con esta ley. ¿Qué quiere decir? Simplemente cuando decimos contribuyente es esa entidad o persona que debe de pagar el impuesto. ¿Sí? Eso es. Cuando decimos tal contribuyente, somos el contribuyente, es la persona que tiene que pagar el impuesto, ¿verdad? Por periodo impositivo dicen un mes calendario, que significa que la ley, o más que todo, que el IVA, el impuesto al valor agregado, se paga cada mes. ¿Sí? No se les olvide. Escríbanlo, por favor. Que el IVA se paga cada mes. Más adelante nos va a decir cada cuánto, fecha y demás. Y el numeral 8 por dirección, que se va a referir a la Dirección General de Rentas Internas. ¿Por qué hace mención acá? Porque más adelante nos dice ventas, importación. Entonces, para comprender a qué se refiere, serían estas definiciones, ¿sí? Que se va a utilizar para comprender lo que nos diga la ley.